Pues qué gusto me da estar aquí en una sala de proyección. Hace tiempo que ya no tenía este placer andando como ahora en las cuestiones políticas, ¿no? Pero fíjense que este corto pues, lo hice en 1975 con varios compañeros en el Centro de Cortometraje Churubusco, que en ese tiempo dirigía el gran cineasta español Carlos Velo. Entonces, un día, don Carlos me dice, ¿por qué no me ayudas? Vamos a hacer unos cortos que tengan que ver con el estado del país, porque la idea era, y este está medio incómodo, la idea era entrar en la campaña política del candidato en ese caso pues no había otro, del PRI, que era que fue López Portillo. Y el corto lo pedía pues el presidente Luis Echeverría, que un poco la idea era mostrar cómo México estaba en los principales problemas que en ese momento pues aquejaban al país, ¿no? Destacaba, como destaca ahora, digo yo, el problema de la alimentación o del hambre, que para no ponerle un título tan vamos a decir negativo, le pusimos un título positivo que era nutrición, que fácilmente se pudo haber llamado desnutrición. Pero bueno, en 1975 han pasado pues más de 40 años, ¿no? Algo así, 25 y 18, 43 años, ¿no? Y siendo parte de la Comisión de Desarrollo Rural, de repente, pues sí te preguntas qué ha cambiado, ¿no? ¿Qué ha cambiado de cómo estaban las cosas en México en 1975 a cómo están ahorita en el año 2018? Pues sí ha cambiado, que somos inmensamente más grandes como país, como ciudadanos, pero el problema del hambre y de lo que esto implica, o sea, desde el punto de vista nutricional, pues es peor, porque es más gente la que tiene este problema, ¿no? Y bueno, fíjense ustedes que después de haber ganado pues varios premios, dos de ellos internacionales, y de haber estado en prensa y de haber estado en... Lo increíble es que el corto no se presentó en México, o sea, en México nadie lo vio, nada más sirvió para ir a festivales y en su caso ganar alguno, pero el cortometraje no se vio en las salas mexicanas ni en las universidades mexicanas, o sea, se metió a la congeladora. Entonces podemos ver todavía, o sea, también con ese corto pues las características de la libertad de expresión, que aunque lo que hay que subrayar es que lo había pagado el Estado, ¿no? Y lo pagó muy bien, porque lo hicimos en 35 milímetros, lo hicimos por todo el país sin ningún tipo de limitación, pero no se exhibió. Y ahí pues también parte de la conciencia de los que hacemos comunicación, o sea, no es lo mismo hacerlo que exhibirlo, y en su caso es más importante exhibirlo que hacerlo, porque pues, si no lo exhibes, como si no lo hubieras hecho, ¿no? No sé, a mí me encantaría que se viera, y regresando a una costumbre que teníamos nosotros en los 70s, que era discutir con la audiencia las características del trabajo para hacer una especie de cine debate, a mí me encantaría que reprodujéramos
esa experiencia y si les interesa, que yo creo que el tema da, si les interesa recobrar esto del debate en tanto a la obra cinematográfica. Pues les agradezco de nuevo que hayan venido y espero que el corto les mueva alguna fibra para tener ganas de discutirlo y de saber más de cómo se hizo, ¿no? Gracias. Muchas gracias, senador, por sus palabras. Bien, antes de continuar, queremos saludar la presencia de Emiliano Silva. Él es director adjunto de la Universidad Obrera de México. Bienvenido. De Leonardo Ortiz, él viene en representación del CEN de Molina. También nos acompaña Héctor Cervera del Canal del Congreso. Y también saludamos con gusto a los representantes de las organizaciones campesinas que esta tarde se han dado cita con nosotros. A todas y todos ustedes, muchas gracias por su presencia. Y bien, vamos a dar paso a la proyección del cortometraje. Corre video. Porque no queremos aceptar la alianza de Dios, porque a la fuerza Dios no quiere salvar a nadie. Nuestro pueblo en su gran mayoría, y principalmente la gente del campo, sufre desnutrición crónica, debido a una mala alimentación causada por la situación socioeconómica en que viven. La dieta indígena se caracteriza por un consumo básico de maíz, chile, frijol y a veces nopales y quelites. Tengo 9 hijos, ya voy a tener 10. Tengo 35 años. Mi esposo fue al campo.
y con agua nada más, y salsita y tortilla con sal, pues no hay, con los maestros no hay, Señor, sí, a la pobreza de nosotros. De los sombreros estamos haciendo unos sombreros de palomitas, así de manera el oficio que tenemos. Se venden barato, pues aquí no hay centavos, no hay nada para que se consiga para comprar cosas de alimentos, Señor. Es lo único lo que no tenemos, tortilla y agua. Aquí no hay pan, que no hay leche, que no hay café, no hay carne, no hay nada, porque el pueblo es pobreza, Señor. Sí, es lo que sufre uno por los niños que no alcanza para sostenerlos, pues como es uno pobre, ¿verdad? Pues hay uno medio remediando para sostenerlos, sí. La desnutrición crónica reduce el tamaño corporal y la capacidad de trabajo, disminuye la resistencia a las enfermedades y sobre todo afecta la capacidad mental. Ahora fíjate bien, mamá, lo que te voy a preguntar. Guillermo escribe con la mano izquierda porque hace 2 años le cortaron las 2 manos. A ver, Memo, dime, ¿qué es lo que está mal ahí? No sé. Ahora fíjate bien. Guillermo escribe con la mano izquierda porque hace 2 años le cortaron las 2 manos. Dime qué es lo que está mal ahí. Que ya no puede escribir porque ya le cortaron las 2 manos. Ve bien la figurita, Poli. Y nosotros la aspiración que tenemos es de que algún perito mandara a ver nuestros cerros si se puede hacer algo en mármol, en otras cosas, o cal o yeso, pero el gobierno realmente pues no se preocupa por nosotros porque el que está cayendo cae el de arriba arriba. Parece increíble que el campesino produzca los alimentos y sean él y sus hijos los que menos comen. Sus carencias sirven para alimentar en exceso a grupos privilegiados y por eso muchos abandonan sus tierras para buscar en la ciudad el alimento que les falta.
ciudad también existen desnutridos crónicos que llenan las zonas suburbanas. El sueldo es bajo, la familia grande, y aunque comen mejor que en el campo, sus alimentos de origen proteico son escasos y no alcanzan a cubrir sus requerimientos nutricionales. Yo nací en Ampoyaca, Guerrero, de un lado de Acapulco, de la Costa Chica. Me vine allá porque ya pagan 100 pesos al mes. Y me vine allá para ganar un quinto más. Y me encontré a mi esposo y me casé. Me gusta tortilla, me gusta sopa, me gusta frijoles, me gusta chile, me gusta carne, me gustan naranjas, me gusta plátano. Mi esposo es obrero, de piedra de calzado. Tengo 2 niños en la escuela y él me arrima todo. Leche, pan, todo. Me da 50 pesos de gasto diarios. Y de ahí compro mis frijoles, la sopa, mis tortillas. Yo tengo 19 años, tengo 2 hijos y el que viene son 3 y 3 que recibe mi esposo son 6. Pues, gracias a Dios, tan duras no somos 8, todos. La desnutrición humana alcanza los más altos grados y nadie escapa a su tortura. Todo está quieto, callado y exhausto. Es el eco de la destrucción, el silencio y la muerte. Nuestro colonialismo interno tiene una de sus manifestaciones más crueles en la desnutrición. Miles de niños mueren cada año porque ni sus madres ni ellos contaron con alimentos suficientes. ¿Será esta la misma vida que encontrarán los niños que aún no nacen? El desarrollo físico, mental, cultural, exigen un mínimo de condiciones nutricionales. No es posible que proyectemos un futuro sólido en el cual los trabajadores
los estudiantes, los niños, tengan perspectivas de éxito para construir el país, si los niveles de nutrición siguen tan bajos. Si nos pueden regalar un poco de luz, por favor. Bien, muchas gracias por la proyección de este video. Bien, a 43 años de la realización de esta producción cinematográfica, podemos ver tristemente cómo muchos datos y situaciones aún siguen vigentes. Bien, seguimos nuestro programa y damos inicio al debate en torno a esta proyección. Le damos la palabra al senador y cineasta para moderar este bloque. Adelante, senador. Un poco también para provocarlo, ¿no? Pues es bien importante ver que aunque no se hace gala de eso, tiene muchos toques que son científicos, ¿no? El muchachito que no puede poner la figura en su lugar, y el muchachito que sí lo puede hacer, son parte de un experimento que hizo el Instituto Nacional de Nutrición, y que el doctor Subirán, que entrevisté y me dio muchos conceptos y líneas de trabajo, ¿no?, me permitió grabar por primera vez. O sea que es un testimonio profundamente científico el que estamos viendo, aunque no hacemos, digo, en el documental gala de lo que implica como experimento, ¿no? A 20 niños en este pueblo que es en Puebla, frontera con Morelos, a 20 niños los alimentaron y a 20 no, y fueron haciendo durante, en este caso, 6 años, que fue la primera vez que los compararon, ¿no?, fueron haciendo pues mediciones diversas para ir viendo cómo se desarrollaban y cuál era la diferencia en su desarrollo. Obviamente esto queda como un dato científico que en 1975 era totalmente novedoso, ¿no?, y probable, o sea, y probado más bien. Entonces, ahora pues es una realidad, pero que parece que no tomamos en cuenta, que no nos conmueve, ¿no? Difícilmente uno puede imaginarse cuál es la obligación de un gobierno si no es el de que por lo menos su gente coma, ¿no? Ya después, cuando una comisión encabezada por el senador Fidel de Médicis y por Ernesto Ladrón de Guevara fueron a Brasil, regresaron con información que es realmente muy, muy interesante. Lula definió, por ejemplo, que el centro de esta pobreza pues es la falta de empleo, y la única solución, en este caso también para la desnutrición y la pobreza, pues es que haya empleo bien remunerado. Si no, vamos a seguir en el círculo vicioso de desempleo igual a pobreza igual a hambre, ¿no? No sé si alguien quiera intervenir para hacer algún cuestionamiento, alguna pregunta. Sí, buenas tardes. En esos tiempos
tiempo se llevaron en hacer el video y poder presentarlo? ¿Y cuál fue realmente la causa de que se llevara a la congeladora? Bueno, pues primero no es video. Ya en lo súper concreto, pues es un cortometraje en 35 milímetros, ¿no? O sea, es totalmente cine, ¿no? Entonces, por ejemplo, los efectos que ven ustedes, nosotros decimos congelado y virado al rojo, y además con sus superimposiciones, pues era complicadísimo, ¿eh? Eran los hermanos Castillo, creo que eran los que lo hicieron, pero no solamente era complicado, sino carísimo. Realmente lo que ahora para nosotros en video es muy fácil, realmente una computadora que frisea y vira el color, en aquel tiempo era una hazaña tecnológica, ¿no? Ahorita lo estamos viendo pues sí como video por la pantalla tan pequeña, pero esto está hecho para pantallas, no sé, pues las pantallotas de cine, ¿no? Y que tiene una calidad realmente muy buena. ¿En cuánto tiempo lo hicimos? De grabación en 2 semanas, porque fuimos a partes muy, muy alejadas en Puebla, en la Mixteca, en Coislahuaca, creo que se llama el lugar de la iglesia, ¿no? En fin, recorrimos la parte pobre del país, ¿no? Con el staff, o sea, el equipo de gente era más o menos de 20 gentes, ¿no? Con iluminadores, en fin, fue una producción grande, ¿no? Grande para un cortometraje, para un documental. Y después, ¿por qué se quedó en la congeladora? Pues, ¿por qué se quedan en la congeladora muchas de las cosas que pasan en México, sobre todo cuando son críticas a cómo se está gobernando, ¿no? Creo que no tanto, si tú quieres, pero todavía sigue pasando eso, ¿no? O sea, que los grandes problemas, pues el gobierno los quiere tapar, ¿no? Por ejemplo, ahorita, pues, ¿dónde está lo de la Casa Blanca, no? Digo, para hablar de algún tipo de corrupción, o de la casa que el otro señor tuvo en Malinalco, y ya no le sigas, porque, por ejemplo, el gobernador de Veracruz, pues ahí está todo campante, desde la cárcel ya aparece su despacho, ¿no? Entonces, y así vamos a Ayotzinapa, pues digo, y siguen siendo cosas que están en la oscuridad, ¿no? Y que pues se supone que pues que también Hitler hacía lo mismo, ¿no? Pensaba igual, ¿no? O sea, lo de las cámaras de tortura y todo esto, pues para los alemanes estaba en la oscuridad, ¿no? Entonces, es sin embargo una de las grandes misiones del comunicador moderno, ¿no? Sacar a la luz lo que está escondido, ¿no? Y en ese sentido también, pues contribuir, aunque sea un poco, ¿no? A que la historia del país pues no se pierda, ¿no? Yo sí me siento muy contento con este corto en 1975, pues ojalá, digo, en el año 2018 sigue más o menos lo mismo, quizá hasta, si no peor, ¿no? Porque hay más gente en esa circunstancia, pero pues ya quedó un momento histórico de cómo estábamos en 1975, ¿no? Y ya, pues, de alguna manera como parte de la historia, aunque la quisieron meter a la congeladora, pues ahí está, ¿no? Y eso pues no es malo. ¿Alguien más? ¿100? Yo tengo 3 puntos. El primero es de que es muy acertada esa parte, pero no solamente yo creo que sería generar empleos de mayor remunerado, sino trabajar un poco en
ubicar la diferencia entre desarrollo económico y crecimiento económico. Porque, por ejemplo, lo vemos en el documental claramente cómo la persona se le imagina que simplemente por una más va a mejorar su estado. Eso es el crecimiento económico. Y el desarrollo económico es, a lo mejor, si ella empieza a aprender un oficio ya que está en un lugar que lo puede hacer, genera un crecimiento, pues ella, su trabajo de su esposo genera más efectivo a lo largo del tiempo. El segundo, a lo mejor, sería la perspectiva que, como internacional, posiblemente en otros países como India o China tenían una condición más precaria que la que vemos en el documental, y actualmente superan a México por mucho, por a lo mejor las estrategias que tomaron. Entonces sería a lo mejor bueno, sin salir de México, ver cómo es que China y India aplicaron estas estrategias para llegar a ser las potencias en manufactura o tecnología. Y la última, quedó en 2, pero bueno, fíjate que ahí estás entrando en un tema que es ya más bien para economistas y hasta para políticos, ¿no? Es decir, cómo solucionamos el problema de la pobreza. Y yo creo que seguimos en este primer paso, que es la reconocemos y la definimos. ¿Tú te imaginas que si en 1975 1 de cada 10 niños se moría de desnutrición, ¿cuántos se mueren ahorita? O sea, siguiera siendo el 10%. Ahora es uno de los temas más preocupantes, porque el niño se muere de diarrea, se muere de tos, ¿no? De ese tipo de las vías respiratorias. No se muere exactamente de hambre. El hambre es así como una especie de sida que te deja sin defensas, ¿sí? Entonces, es además un enorme problema de las instituciones de salud, ¿no? El hambre debe ser considerado un problema de salud, de política pública de salud. No sé, o sea, decir, la verdadera solución, según te digo que ha recorrido por todos lados, es el empleo, porque ahí es donde la gente genera su propia fuerza, pues no depende, ¿no? Imagínate que ahorita, y voy a decir una cosa que puede sonar a barbaridad, pero ahora parecería que el Estado, sobre todo el PRI y el PAN, ¿no? Están interesados en que tengamos pobres, porque si no, ¿quién les va a recibir la despensa, no? Entonces, te digo, el problema es complejísimo, pero si además te vas con que los niños que sobreviven quedan tocados de la cabeza, te quedas con la bronca de decir, ¿cuánta gente tenemos en el campo mexicano que no está bien de sus facultades? ¿No? Entonces, ahí entra otra faceta del problema, que es tremendamente dramática. Es decir, ¿y dónde están los gobiernos? ¿Y qué hacen los gobiernos? O sea, yo ahorita, por ejemplo, al único que he oído tocar el tema es a Andrés Manuel, ¿no? En el sentido de la insuficiencia alimentaria, ¿no? Pero ¿cómo se llama? En la campaña sí, y después en el gobierno de Peña Nieto, la cruzada contra el hambre fue realmente un venero, pero de demagogia, ¿no? Donde por otro lado se decía que el hambre estaba en las ciudades, o sea, estaba donde ellos no conseguían los votos. Es decir,
si este problema, y eso es a donde quisiera concluir en esta intervención, si el problema que es realmente un problema de salud se convierte en una bandera política, me parece que es totalmente inmoral, ¿no? Sí, ¿quién más quería? Buenas tardes, soy el licenciado Alejandro Robles. Mi pregunta es en base a los apoyos mundiales hacia los países pobres. A México nos llega dinero, nos llega recurso para acabar con la pobreza y con el hambre. ¿Quién lo supervisa? ¿Quién hace la entrega de esos recursos y que se vea que se aprovechan en lo que se tiene que aprovechar? Esta pregunta es política económica. ¿Usted me puede ayudar? ¿Me puede sacar de la duda? Mire, creo que aquí hay otros compañeros que me pueden ayudar con ya la respuesta más puntual, pero yo le puedo decir, y lo que sí he visto desde la comisión, es que muchas de las ayudas internacionales llegan a ONGs o llegan directamente al Estado. Que hay quién sabe cuántos programas de ayuda, ¿no? Y desgraciadamente esos programas de ayuda no llegan o no se concretan en actividades económicas que realmente funcionen, ¿no? Se quedan más bien como un acto demagógico, ¿no? Que tranquiliza a la gente, a un porcentaje de la gente en el campo, ¿no? O sea, los FAPAS, los Promusa que van a mujeres, en fin, hay los PRIMAF, o sea, son ayudas del Estado, pero que no contribuyen realmente a la productividad, por cómo están planteados, es mi punto de vista. Y con las ONGs es más complejo el asunto, porque muchas ONGs, pues como que andan en carrozas, iba a decir yo, bueno, muy caras, BMWs, quién sabe qué, y no todas, no puedo decir porque hay ONGs que sí funcionan muy bien, ¿no? Pero muchísimas, pues no las vemos, y andan en problemas que no tienen que ver con la alimentación ni con la producción de empleo, ¿no? Que ese sería, pues, por donde andaría. ¿Por qué no creamos empleo? Ese es ¿por qué producimos maíz en Sinaloa y no producimos el maíz cerca de donde se consume, ¿no? Por ejemplo, y todos los subsidios o los subsidios importantes están allá y no están en todo el país, y todo el país come, si todo el país come maíz, ¿no? Come tortillas. En fin, aquí hay expertos en tanto a la producción mucho mejores que yo, pero lo que sí puedo decir es que lo que se está haciendo es total y terriblemente insuficiente, ¿no? Eduardo, buenas tardes. Sí, en tus órdenes. Me da mucho gusto saludarte y volverme a encontrar contigo después de muchísimos años. De tantos años, sí. Sí, yo tuve la fortuna también de participar en la producción y dirección de muchos de los documentales y cortometrajes que se hicieron en la época del Centro de Producción de Cortometraje, de Cinedifusión CEP, que estábamos más o menos en la misma época. Y bueno, quisiera comentar que la enorme y tremenda vigencia que tiene este documental, como muchos otros de los que se hicieron en esa época, efectivamente merecería una difusión importante, porque muchos de los grandes cineastas, y tú lo sabes, de este país estuvieron trabajando en esa época en estos
en estas producciones del Centro de Producción de Cortometraje y de Cinedifusión CEP, afortunadamente, el IMCINE actualmente, y pues tengo también la fortuna de encargarme de los acervos y de los circuitos culturales del instituto, tiene estos materiales. Y eso creo que es importante decirlo porque de alguna manera el que tengamos ese acervo permite que a través de las nuevas tecnologías podamos difundirlos, podamos hacer que esto que tú hiciste y muchos otros documentales y cortometrajes que se hicieron puedan conocerse. Creo que sería una magnífica oportunidad el que, como en este caso, hayamos podido ver esta película, pudiéramos hacer lo mismo con una gran cantidad de extraordinarios testimonios y documentos fílmicos que se hicieron en esa época. Y por otro lado, bueno, alguien preguntó que por qué no se había difundido. Ninguno de esos materiales se difundió, ninguno. Es decir, tenemos, ahí en el acervo del instituto tenemos toda la colección del Centro de Producción de Cortometraje, que hay cosas extraordinarias en cine. Así como es en este caso esta película tan vigente, porque evidentemente la actualidad es tremenda también, ¿no? Es estremecedora, pensando en que esta película, si dijéramos que filmó la semana pasada, estamos en lo correcto. Y bueno, por último, bueno, nada más felicitarte por volver a ver esta gran película, gran documental que hiciste, y bueno, ojalá que tengamos la oportunidad y con el apoyo de todos los que puedan darle, para que todas estas películas sean, digamos, visibles. Ahora hemos estado, por ejemplo, también digitalizando todas las películas del acervo de las clásicas de los años 70, 80, 90, y creo que es importante porque es una historia no solamente del cine mexicano, sino es una historia también de nuestro país que está reflejada en estas películas. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pues aguantaría, digo así como por a ti ya se te ocurrió, o sea, se aguantaría que un cine hiciera, por ejemplo, un lanzamiento en redes y tal, o sea, pues de los materiales que finalmente son suyos, ¿no? Estaba bien como un ciclo de cortometrajes, porque yo me acuerdo que había muchos, había por ejemplo mujeres, las broncas de las mujeres, había educación, en fin, temas desarrollados, uno pues por Paul, por Arturo Van, en fin, Ripstein, en fin, había, creo que en el Ariel competí con nutrición, con una de Arturo y otra de Paul, o sea, por eso ese Ariel me queda, me gusta tanto. Sí. Muchas gracias. Soy Diana López de Ciudad de México, que he trabajado desde hace casi 30 años por el derecho a la alimentación. Y me formo en parte de la historia, de su historia. Y me da mucho gusto podérsela decir, porque lo que más podría hablar del impacto que tuvo ver ese video en la gente organizada, de cómo el doctor Adolfo Chávez, como el doctor Abelardo, pedacitos del video, porque no existían videos, pedacitos del video, los utilizaban en procesos que discutían la problemática alimentaria, generaron una conciencia en la gente de organizaciones populares que se formaron en la periferia de la ciudad, muchas de ellas, que ahora pues son organizaciones muy sólidas o colonias, pero en aquel entonces eran asentamientos irregulares que generaron la conciencia de la necesidad de trabajar para que no hubiera mexicanos de primera y de segunda.
las políticas que ahorita permiten que haya comedores vienen de esas mamás que aprendieron con ese documental, con el trabajo de ustedes, con el trabajo del Instituto Nacional de Nutrición, con el trabajo de Úrsula Oswald del CLIM, discutiendo sobre todo el efecto que había de la desnutrición en la población. Impactaron fuertemente en la gente, de tal manera que se decidió apoyar una propuesta del doctor Adolfo Chávez, cuando recibió la Belisario Domínguez, la doctora Belisario Domínguez, que dijo que había que legislar el derecho a la alimentación. Y generó todo un movimiento que llegó a ser la primera propuesta ciudadana que se mete a la Cámara de Legisladores en el marco de los 500 años, ya a los 90, después de todos los 80, con toda la movilización de los 500 años, se mete una propuesta social o ciudadana para legislar el derecho para integrar el derecho a la alimentación en la Constitución en el marco de los 500 años, cuando se hace la marcha que se hizo el Consejo Nacional Indígena, que vinieron todos los pueblos indígenas y nos reunieron en el Zócalo. Hicimos un tianguis y caminando, se metió la marcha con 20.000 firmas en aquellos años. Es parte de la conciencia del documental. Yo pensaría que ahorita, bueno, han pasado muchas cosas, incluso hubo diferentes propuestas, pero las propuestas más importantes en ese entonces, en los 90, cuando se hace el Frente por el Derecho a la Alimentación, fue la primera. Existen políticas en todas las áreas de gobierno, existen políticas para la alimentación que están dispersas. Todas las dependencias tienen programas. Se necesita una ley que reglamente todo. No hablamos solamente del campo, porque la discusión fue entre campo y ciudad. Y se llegó al acuerdo que no solamente hacía falta la ley de la que usted estaba hablando para el campo, sino hacía falta la ley que reglamentara la alimentación a nivel nacional, y que el responsable tendría que ser el presidente de la República. Y duró muchos años la discusión, y duró muchos años se logró hacer, bueno, se logró integrar el derecho a la alimentación. 20 años después se metió el derecho a la alimentación en la Constitución, y 3 años después se votó en la Cámara de Diputados la primera ley normativa del derecho a la alimentación que la reconocía. Algo que fue muy importante es que este proceso se integró al concepto de derechos humanos que se manejaba. Hablábamos de necesidades, y como ahorita ustedes hablaron cuando pensaron en el problema, en cómo resolverlo, cómo asistirlo, que siempre nosotros estábamos contra la asistencia porque decíamos, la gente en las organizaciones, somos ciudadanos. Ajá. Soy yo creo. Somos ciudadanos. Los ciudadanos tienen y saben y tienen sus derechos. Los campesinos también son ciudadanos. No es posible. ¿Por qué reciben trato de primero y de segundo unos mexicanos y otros no? Porque no tienen peso a la hora de asignar recursos. ¿Por qué no tienen peso a la hora de presupuesto? ¿Por qué no amarramos y hacemos que el gobierno tenga una responsabilidad con su gente? ¿Saben por qué? La alimentación es del ámbito femenino. Lo que es del ámbito femenino valió madres, porque en la esfera pública no nos juntamos para discutirlo y resolverlo. Entonces ese es el problema real. La alimentación es el eje para resolver esto, y la alimentación pasa porque las personas nos supiéramos alimentar, y eso nos lo enseñan en la casa o en la escuela, y no existe dependencia en este país que te enseñe a alimentarte, y no existe autoridad responsable de que los mexicanos coman. Ese es su problema. Y entonces ha habido una serie de cosas. La primera, el conocimiento de derechos humanos. La segunda, la cuestión de género, que vinieron a poner como ojo en la agenda. Pero todavía la agenda no queda clara, porque además los que más hambre padecen son los campesinos, o los campesinos que vinieron a vivir a la ciudad, como vimos en este caso, que es perfectamente vigente. Yo quisiera que, como una propuesta adicional, además de lo que me falta poquito por completar la idea, es que quisiera que después del 1 de julio, invitarnos nosotros a que, ojalá y que, como proponían, se puedan hacer versiones accesibles de este documento y de otros documentos,
y que generemos mesas de reflexión, donde volvamos a ser responsables de lo que está pasando. Porque además en México la gente se sigue muriendo de hambre, pero otros nos estamos muriendo de sobrepeso y obesidad por comer basura. Y ese problema desde los 90 estaba claro, desde que las prioridades se pusieron, el negocio de la alimentación va por encima, ¿no? Y la producción. Entonces tenemos que volver el ojo a los sistemas alimentarios sostenibles. Y no solo eso, yo insistiría, la propuesta de ley que se aprobó en aquel entonces será perfectible ahorita, a lo mejor, si se da un congreso que tenga cierta fuerza. Los invito a que discutamos sobre el tema de la alimentación. La alimentación debe tener como fin último que comamos bien y que comamos saludable. Y para eso se necesita agua, para eso se necesita pequeña producción sin agroquímicos, se necesitan las semillas, se necesitan una serie de temas que son fundamentales, reservas de alimentos y demás. Para eso se necesita que la producción tenga con qué producir, cómo producir. Sí, cuando haya apoyo para el campo, cuando haya proyectos para mujeres, cuando haya, una serie de cosas. El hambre no es un factor, no es un salario. Unos producen sus alimentos. ¿Por qué no esos pueden producir y vivir con dignidad? Porque nosotros no pagamos lo justo, y no pagamos lo justo porque no ganamos lo justo, y todos nos escudamos entre todos. Entonces necesitamos replantear el país y volver a discutir entre todos como se discutían en los 90s. Y se discutían en los 90s porque hubo personas que en los 70s trabajaron. Recuperemos esas cosas, discutámoslos, y de veras los invito a que discutamos eso, y de menos léanse por ahí la minuta que recibió el Senado para legislar el derecho a la alimentación como derecho humano. Reconocía las obligaciones del Estado. Hay obligaciones, no es cuestión de asistencia social. Y hay que evitar que los programas sociales se utilicen de manera clientelar. Es todo un proceso que no tuvimos capacidad, porque somos unos cuantos, parece que nos sentimos testigos de Jehová, queriendo convencer al mundo, persiguiendo a la gente, cuántas visitas, cuántas veces, para encontrar un legislador que entiende el problema, y el legislador que entiende el problema sucede que es el que tiene las mayores demandas y no es capaz de trabajar más allá. Entonces necesitamos ciudadanía consciente, ciudadanía que entienda los problemas a profundidad. Y mis felicitaciones al senador, y de veras pensémoslo bien, tenemos una responsabilidad como ciudadanos. No es posible que se sigan muriendo personas en nuestro país cuando estamos con toda la posibilidad como ciudadanos de poner el dedo en el renglón y exigir que se corrija. Muchas gracias. Pues hay muchísimos puntos de coincidencia. Déjame decir que el pretexto para hacer el evento de hoy, para transmitirla o para exhibir la película, fue que sacamos una ley del derecho a la alimentación. O sea, es decir, ahora sí que los que trabajamos en los 70s con ese tema, seguimos impactados por él. Seguimos conscientes de que, fíjate que sí está gruesísimo eso de que uno de cada 10 niños se muera de hambre. Pero está todavía, bueno, no es que es más, pero el hecho de que los desnutridos estén afectados en sus facultades mentales es tremendo. Es tremendo. ¿Cómo van a salir solitos? Casi sería la pregunta que va. Y hace un año y medio, fui a Oaxaca, ¿no? A hacer un trabajo en relación a una organización campesina, a las mujeres de la organización campesina. Y hubo una que definió el problema también ya, desde mi punto de vista, de cómo se ve o cómo es ahorita ese problema, el problema de la pobreza, ¿no? Y dijo, la pobreza tiene cara de mujer. Fíjate, digo, es poco
poético la definición, la pobreza tiene cara de mujer, pero si te pones a pensar un ratito, tiene toda la razón. Las mujeres son las que más la sufren, la padecen o la enfrentan. O sea, porque no nada más es de llorar, ¿no? La mujer como el centro de la familia, ¿no? La mujer sola. Entonces, sola y bueno, aquí por lo menos vemos a una señora que su esposo era obrero, según ella, cuando realmente era bolero, ¿no? Obrero del calzado, ¿no? Entonces, pues bueno, por lo menos, aunque él también le trajo 3 hijos nuevos, ¿no? Que ella no tuvo, pero bueno, que estaba la pareja. Ahora, las mujeres están solas, bueno, muchísimas, ya no voy a decir la mayoría porque no sé, no tengo el dato, pero cuántas mujeres se encargan de enfrentar solitas la pobreza y la desnutrición y el problema de los hijos, ¿no? Porque en fin, estamos frente a un enorme problema desde mi punto de vista de gobierno, donde todos debiéramos participar, no solamente ¿cómo se llama?, criticando, sino también trabajando, ¿no? Es decir, a mí eso de repente las empresas que donan alimentos para realmente bajar impuestos, ¿no? O sea, en un mecanismo ahí medio cruel, ¿no? De que, oye, también por ahí te estás aprovechando del hambre para bajar impuestos, ¿no? En fin, ahí está, te digo, la ley que sacamos, también para discutirse, pero pues que se discuta, que esas leyes no se queden arrumbadas, no se queden como el documental congelado, ¿no? Y que las leyes sean una exigencia social. Vamos a entrar a definir las responsabilidades del Estado, lo que me decía el compañero. Bueno, hay apoyos internacionales, ¿dónde están? Que se legisle, que se transparente, que se hagan públicos. O sea, y ahí te la llevas, o sea, es decir, que la sociedad no se quede vacunada contra el tema del hambre. Como no tengo hambre yo, pues me vale sombrilla, no veo los que tienen hambre a mi lado, ¿no? Por un lado, pues no nos va a pasar también como nos está pasando ahorita con la guerra que hay entre sicarios y no sicarios, y se mueren tal, y nosotros ya mejor no vemos, no oímos, no opinamos, porque ¿qué podemos hacer, no? Yo creo que pues en nuestras manos está hacer algo, ni modo, ¿no? Pero el problema del hambre es todavía más duro, más profundo, más mexicano, o sea, más nacional, que el mismo problema de la violencia, ¿no? Porque estamos afectando a quien no se puede defender, hombre. O sea, un niño, ¿qué chingados puede hacer un niño para defenderse, no? Y nosotros como sociedad, pues sí tenemos una responsabilidad, ¿no? ¿Alguien más, perdón? Sí. Buenas tardes. Ajá. Indignación, educación, conciencia, justicia. Mi participación la quiero sintetizar en esas 4 palabras. Indignación. Nosotros venimos representando también algunos centros educativos y creemos que a veces lo que nos hace falta en las clases es dar clases de indignación, que la gente aprenda a indignarse por las condiciones de vida que enfrenta el país. Con imágenes como las que acabamos de ver, indigna a la sociedad, indigna al México que estamos viviendo, indigna un retrato de los años 70, cuando podríamos decir que para México se estaban viviendo condiciones económicas más favorables que las que enfrentamos en el siglo XXI. En los años 70 todavía estábamos viviendo los últimos beneficios del milagro mexicano, ¿no? Una etapa de crecimiento, de auge rampante de la economía mexicana, donde todavía teníamos un Estado que tenía un interés mínimo, pero un Estado que participaba en la alimentación de la población, no sé, a través de tiendas como Conasupo, a través de asistencia para el campo, que eran dádivas y políticas paliativas, pero había una intención. Vivimos hoy día un siglo XXI donde tenemos un Estado totalmente alejado
de una política social que tenga la intención de remediar la problemática, porque parece ser es una política totalmente paliativa. Te vas a dar de comer para que el pobre no se me muera de hambre, pero no estoy generando actividades laborales, fuentes laborales, no estoy generando educación, no estoy construyendo aquellas bases que puedan atender la pobreza per se para mejorar las condiciones alimentarias. En mi participación me gustaría también hacerle un exhorto, porque sí, ese retrato que nos acaba de mostrar, que es muy crudo, que nos indigna, al menos a mí eso me genera, se tiene que actualizar. Mi exhorto es hacia usted, a que nos ayude a actualizar este tipo de imágenes. ¿Por qué? Porque hay una serie de agravantes que hoy día hacen la problemática de la desnutrición aún mayor, porque ahora tenemos un país que está rankeado en los primeros lugares por sus problemas de sobrepeso y de obesidad. Entonces ahora tenemos gente con sobrepeso y obesidad que vive la desnutrición también, con sobrepeso y obesidad desnutridos, pero con este sobrepeso ahora con diabetes, hipertensión, problemas hepáticos, renales. Es decir, la problemática se ha agravado. Y en esta problemática que se ha agravado, ahora tenemos una política de Estado que pondera la política económica sobre la política social. Yo a veces, compartiendo las aulas con algunos de mis alumnos, no sé cómo explicarle, o me cuesta trabajo explicarle, decirle a un alumno que vive en un país que rankeado económicamente está posicionado, depende del indicador, entre la economía 10 y la economía número 15. Pero después de que le digo que estamos entre la economía número 10 y la economía número 15, le tengo que decir que su país tiene la mitad o más de la mitad de su población en la pobreza. Que aparte de que tiene la mitad de su población en la pobreza, el 20% de ellos viven en pobreza extrema, que es esa pobreza alimentaria. Nosotros podemos levantarnos con nuestra pobreza preocupándonos si me va a alcanzar para unos zapatos o no, pero hay millones de personas en este país que despiertan preguntándose si van a comer o no van a comer. Y si van a comer, habrá que ver qué van a comer. Porque hay comunidades, hablaban de las comunidades indígenas y la compañera no va a dejar mentir, que es más fácil que llegue Coca-Cola a que llegue agua. Que es comunidades donde es más fácil que llegue la comida chatarra a que tengan alimentos como maíz y frijol. Este problema tiene muchas aristas, me sumo a los comentarios de los compañeros que me anteceden la palabra, y una de esas aristas también para nosotros es la educación. Los mexicanos no nos sabemos alimentar, perdón que generalice, pero no nos sabemos alimentar. Llenarnos no es estar nutridos. Me quedo con una frase de usted que me agrada, porque creo que es muy cierta. El hambre genera rebeldía, pero la desnutrición genera pasividad. Para que podamos cambiar las cosas, los actores protagonistas de esta problemática deben de accionar también. Pero si tenemos estos problemas que usted hace hincapié en los problemas que generan en la cuestión mental, tenemos gente desnutrida, que a veces no alcanza a entender las condicionantes adversas en las que se encuentra. Si no se les organiza, si no se les moviliza, difícilmente se vuelven un factor de presión para llegar a estas tribunas del Senado, tomar un senador que tome sus problemáticas y las lleve a un debate, y las lleve a una iniciativa, y las lleve al debate de esta ley que recientemente se ha aprobado. Entonces mi intervención yo la quiero sintetizar haciéndole un exhorto, si está en medida de la posibilidad, actualizar este tipo de información que nos hace falta, y hacerle una invitación. Venimos varios compañeros de la Universidad Obrera de México, una institución de más de 80 años de historia, que desde que se ha fundado ha velado por el desarrollo de su pueblo con lo mínimo de recursos que él puede tener. Nos preocupamos porque mejore sus condiciones de vida. Hemos hablado aquí del empleo. Buscamos que el trabajador mejore sus condiciones académicas para que acceda a un mejor empleo. Pero también nos interesa la nutrición del pueblo. Esta Universidad Obrera de México, me atrevo a decir que es de las pocas instituciones en la Ciudad de México y por ende en el país que se preocupa por la nutrición de su pueblo. Una de las actividades más importantes de nosotros es dar talleres de nutrición. No nos importa la vida o la formación académica que tenga el estudiante. Estudia con nosotros. Otras limitantes que tienen otros centros educativos es que primero te piden una preparatoria concluida para aprender nutrición. No es necesario. Aquí con el simple hecho de tener la necesidad puedes estudiar nutrición. Tenemos medicina alternativa, comida alternativa, porque el ciudadano tiene que tener conciencia de cómo alimentarse. Entonces, me gustaría cerrar con una invitación a que este video lo pudiéramos proyectar en la Universidad Obrera de México para todos nuestros alumnos, porque creemos que es parte de eso que necesitamos, una construcción de conciencia, porque la conciencia nos lleva al accionar. Un pueblo consciente no es el pueblo al que tú tienes que ir invitar, al que tienes que exhortar. Un pueblo consciente por sí mismo grita justicia. Y creo que necesitamos y merecemos justicia alimentaria en este país. Muchas gracias. No, definitivamente tienen
una copia, ¿no? Para transmitirla cuando o para exhibirla cuando lo crean necesario, ¿no? También en Chapingo, yo creo que les va a interesar. Ok, sí. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo está? Su servidor Leonardo Ortiz, amigo, colega suyo. De antemano, pues agradecer la invitación de su parte para estar aquí presente en esta gran propuesta de iniciativa de ley. Conozco su trabajo que, híjole, sí estoy un poco indignado a hacérselo saber en el tiempo que usted estuvo como senador, bueno, que hasta que sigue estando como senador. Sin embargo, presentar una iniciativa en los pocos días es muy meritorio. De antemano felicitarle en ese sentido. Yo empezaría con un comentario muy importante que usted hizo alusión pues a mi jefe, totalmente, Andrés Manuel, pero yo lo traduciría en becarios sí, sicarios no. Y siempre es una propuesta que trae en mente, que lo trae como discurso, porque estamos convencidos totalmente que los niños y las niñas y adolescentes de nuestro país merecen totalmente ese respaldo. Iniciativas como esta justamente están haciendo un parteaguas en nuestro Estado mexicano. No omitiendo precisar que justamente los programas que hemos escuchado, Cruzadas contra el Hambre, que han sido un desfalco total al gobierno, bueno, a nuestro pueblo, en donde han tratado de maquillar presupuestos que han costado muchísimo esto. Sin embargo, hacerlo ahora en una iniciativa y presentarlo al Congreso es una parte totalmente importante y que ahora pues sabemos de los legisladores de Morena, PT y así como todos los compañeros que están del PES, que están en esta suma, creemos que se va a dar un impulso mayor a este tipo de iniciativas que van a ser en pro de los mexicanos, sobre todo con la niñez. Es de carácter intrínseco hablar estos que es de alimentos, salud y educación, porque justamente en el cortometraje veíamos cómo se configuran estos tres factores. Sin alimento no hay educación y sin esto tampoco habrá en consecuencia salud. Yo creo que es una iniciativa muy importante que se debe de seguir impulsando y que de alguna forma usted como precursor de esta iniciativa y todos aquellos que están detrás de esta labor, pues debe de ser imperante para el Estado mexicano, porque ya basta de tantas cuestiones políticas que van en pro de unos cuantos, ya basta de un absolutismo que siempre está en contra de los mexicanos. Nosotros estamos luchando justamente por crear nuevas instituciones en pro del pueblo. Senador, pues mis sinceras felicitaciones y estamos al pendiente de todo lo que está para el Estado mexicano. Gracias. No, gracias. Pues me parece que fue un debate interesante. ¿Quiere hablar? A ver. El rector de la Universidad Autónoma Chapingo, que tiene mucho que ver en el tema. Yo entendí que como me mencionó, pues hay que opinar. No, yo tenía ganas de opinar, pero comparto, no sé si me da gusto o compartimos, pero creo que lo primero que genera es enojo. Para mí no tanto porque convivo con gente así. Yo les debo decir que modifiqué mis ganas de comer desde que conviví con niños de esa magnitud. Desde ese tiempo ya no come uno muy a gusto, recordando que alguien no tiene. Miren, yo la verdad es que no veo cómo resolver el asunto. El problema sí es muy grave, pero yo he llegado a la conclusión que también en esto juega mucho la ideología de nosotros. Hay gente que es insensible a esto, se los digo sinceramente. Yo vengo de una institución que se jacta de ser una institución media revolucionaria, pero también les debo decir que adentro hay gente que podríamos decir muy egoísta, a tal grado de que ahorita un programa que echamos a andar en esa universidad de respaldo a los más pobres, hay gente en el Consejo Universitario que acaba de jalar el dinero, se lo van a distribuir para trabajarlo con despachos privados, ajenos a la institución, y la lucha es con gente así.
Entonces este programa era muy bueno, estábamos yendo directamente con los más amolados a resolverles problemas de ellos que suponíamos por la naturaleza de la universidad que nos íbamos a entender en términos de alimentación. No hay pueblos muy amolados que dicen mi bronca no es comida, y lo tuve que entender. ¿Cómo que no es comida, cuate? Te llevamos semilla, te llevamos asesoría, te vamos a dar cursos de nutrición y que diferencien entre comer y nutrirse. Y dicen, no, esa no es mi bronca. Una comunidad dijo, mi problema es agua potable. Ah, caramba, también es un elemento de vida muy fuerte. Tuvimos que aprender. Le dije lo primero a la gente, no puede Chapingo resolver ese problema, porque yo había pensado en perforar un pozo, hacer toda la red de distribución de agua y no tenemos dinero. Surgió la idea, simplemente aprovechar los techos todos mal de las viviendas, con cierta pues mantenimiento, llevar el agua de la lluvia a una cisterna, después ahí subir el agua con una bombita mecánica. Hay que prescindir de la energía eléctrica, no tiene la gente energía eléctrica, y luego ya la gravedad se encarga de distribuir el agua. Pero bueno, querían tomar agua y logramos conseguir un filtro que no nos costaba ni 1,000 pesos, con 5 certificaciones internacionales, y de esa manera purificaban el agua y les resolvimos el lío. Vean, nosotros llegábamos a decirte, te vamos a dar formas de comer, dijeron, ese no es mi problema. Ahora ya piden que ahora sí, enséñame a cultivar. O sea, tenemos que entender eso. También dijimos, los jóvenes están perdiendo el piso. Chapingo, insistimos, jóvenes, regresen al campo. Todos se quieren venir a la ciudad y no hemos tenido mucho éxito. Y entonces, ¿cuál fue la idea? Vámonos a las primarias, no funcionó, pero sí nos está funcionando en secundarias y prepas. Llegamos con los muchachos, mandamos jóvenes, entienden entre pares, dicen los modernos, les enseñan a sembrar, a decirles para qué sirven las hortalizas, y tenemos la satisfacción de que en algunas escuelas está manteniéndose eso. En Morelos, Chapingo surge de la Revolución Mexicana, en serio, y dijimos, bueno, ¿qué ha hecho Chapingo por Chinameca? Nada. Pues ahí van maestros. Ahora ya en Chinameca varias personas producen sus hortalizas con la idea de que ellos coman, pero bueno, todo el mundo quiere tener dinero y entonces ya aprendieron a intercambiarlos. A lo mejor no te la vendo, pero te la intercambio. Y entonces por ahí vamos. Pero miren, yo veo que esta bronca es de mentalidad. De veras, es un problema muy fuerte. Me debo confesar que yo tuve que retirarme de una investigación con niños. Tenemos las evidencias del impacto que tiene el amaranto en la nutrición. Bueno, hay gente que se burla de mí porque trabajo en amaranto y estamos en el señor amaranto y burlas. Pero miren, yo no aguanté una investigación en Chiapas, cuando tenemos un grupo de niños y les damos amaranto y a otros no, y estábamos pesando mes con mes, y vemos cómo los que les damos suben de peso, y lo más impresionante, cuando llegábamos a una comunidad había una asta bandera, y los chavitos que les dábamos amaranto, no les dábamos nada más que amaranto, esos escuinclitos se peleaban por ver quién subía más arriba de la bandera. Los otros niños que no les dábamos, nomás los veíamos agarrados de las naguas de su mamá, viendo así de lejitos, todos temerosos. La frase es certera, no aguanté. Yo empecé a discutir con los cuates, ¿cuándo le vamos a empezar a dar ya no, espérate, el tratamiento tiene más tiempo para tener más evidencias. No, ya démosle de comer a no aguanté. Mejor me retiré, seguimos apoyando con amaranto, pero también les debo decir, no hay forma de sostener eso toda la vida, de veras no hay forma. Yo sigo mandando material, pero no hay forma. ¿Qué se nos ocurrió? Enseñémosles a sembrar, y también sepan ustedes que hay gente que no quiere sembrar, o sea, entiéndanlo. O sea, de veras duele, porque dice uno, pues si la solución está en que nos pongamos a chambear, vamos a generar las condiciones para que yo pueda trabajar, yo produzca mi alimento y yo mismo salgo adelante. Pues no, hay gente que no. Y en pleno siglo XX pasa. Hace 20 días, creo que ya son 20 días, me hablan de Guayacocotla, Veracruz, que quieren que vaya yo a enseñarles a sembrar amaranto. Voy. ¿Saben qué? Llegué y nomás generé una discusión en la comunidad, que unos querían que sembraran y otros que no. Y entonces dije, pues ahí nos vemos.
Hay todavía quien no quiere, muy arrogante, dice, de aquí a 15 días le voy a organizar una asamblea del pueblo y quiero que venga y explique y a ver si quiere la gente. Y dije, oigan señores, pues yo no vine a pedirles permiso, yo simplemente vengo porque alguien me llamó. Nadie supo quién me llamó, bueno, ahí les dejé la semilla, dije, háganse bolas. Cuando voy saliendo me sale una viejita. Oiga, si yo vi que le hablé, caramba, pues yo no recibí su llamada. Tuve que recoger la semilla, señora, la semilla es suya. Por fortuna había un agrónomo que dice que me odia como autoridad, pero que le impactó, que siendo rector estoy ahí, y entonces dice, bueno, pues como estudiante le tiré, pero vamos a ver si podemos trabajar. Y entonces ya le expliqué, espero que lo hayan sembrado, me comprometí a estar vigilando si es que salen los cultivos y listo. Pero vean que también la gente no crean que es tan fácil. ¿Qué me dijo? Y con eso termino, no les quito más tiempo. ¿Qué me dijo uno de ellos? Si usted quiere que coman nuestros niños, porque lo enfoqué a los niños, ojo, a los niños, tráigales chetos. Y entonces le dije, mejor ni platicamos, somos de mundos completamente diferentes. Después me voy enterando que es parte del conflicto interno, los que están con el candidato que parece ser que va a ganar y los que dicen que no va a ganar. Y entonces dice uno, si la gente no entiende que habría que eliminar esos ruidos de quién me cae bien o quién no me cae bien, sino más bien cómo sacamos adelante a nuestros chavitos, mientras no rompamos eso, yo la veo muy difícil, y les repito, de veras, en Chapingo creo que sí somos peleoneros. Ahorita queremos protestar por lo del agua, y no nomás por el agua, no lo que significa. Ahora resulta que los que nos gobiernan es más importante traer un anillo de oro o una medalla de plata que generar los alimentos, porque eso significa haber autorizado el fracking, Son millones y millones de litros de agua que mejor deberíamos destinarlo a la agricultura, pero uno que se dedica a la agricultura quiere abrir un pozo, no le autorizan. Y a estos tipos extranjeros ya les entregaron todo. O a la Coca-Cola, como dicen, ahí con los niños donde yo andaba aparte en Chiapas, toman Coca-Cola como no tienen idea. Se hace propaganda en Tzotzil, en Celtal, y ellos toman mucha Coca-Cola. El precio es preferencial, es más barato. En esa zona el agua es más barato, según esto, a cambio de que la Coca reconoce que está llevándose el agua de una laguna muy importante y muy bonita de por allá. Entonces ese es el México. ¿Qué podemos hacer? Esa es la clave. ¿Qué podemos hacer? Pero ese qué podemos hacer, si a quienes queremos ayudar no tiene claridad de que es importante su participación, no la vamos a hacer. Y aquellos que vamos aportando de vez en cuando algo, no hay capacidad de tenerlo. Y a nivel de legislatura, pues también tengo mi anécdota. En 2010, nosotros allá en la Cámara de Diputados trabajamos esta propuesta. ¿Cuál fue el primer rechazo que tuve? Le dije a uno de los compañeros que ya tenían tiempo asesorando, oye, ¿cómo vienen trabajando el derecho a la alimentación? Dice, hay mucho trabajo, es un trabajo, a mí me dijo que eran de 20 años, les hablo del 2010, 20 para atrás. Digo, oye, ¿y por qué no convocas a la gente? La reunión que tuve con ONGs y grupos así, la primera fue un reproche. Ustedes nomás nos engañan, ya no les creemos una bola. Oigan, pero espérenme, todavía ni me conocen, ¿no? Entonces le entramos, hicimos 2 foros y sorpresa, me manda a traer un par de diputados, no quiero decir el partido, y dice, párele a esa cosa. ¿Por qué? No estamos de acuerdo en darle de comer a gente floja, que nos, o sea, le digo, ¿cómo? Sí, ellos interpretaban que íbamos a hacer millones de comedores públicos donde iban a ir a comer gratis, y justo se me salió esa frase. No, lo que yo estoy diciendo es que generemos condiciones para que la gente tenga empleo, y en todo caso ya con un ingreso que él decida cómo se alimenta. En esta parte me arrepiento de haberlo dicho, porque vean que la gente que tiene dinero, ¿qué está consumiendo? Chetos y compañías, o cositas de esas. Esa es la bronca. Prefieren ahora una comida mexicana altamente nutritiva, más bien prefieren no comerla y van sobre una pizza, sobre una hamburguesa. Entonces son cuestiones culturales muy de fondo. Esos diputados me dieron la instrucción, párele. ¿Saben qué hicimos con Jesús? Ya no me acuerdo su apellido de Jesús. Dijimos, seguimos trabajando, pero que no se sepa, y les dejamos ahí todo el documento. Al último, qué bueno que la siguiente legislatura, yo no sé qué sucedió ahí, pero la siguiente legislatura le entró y la aprobó, pero pregúntense si ya está aprobada. No, entonces en el fondo ahí está el problema fuerte, porque la bronca la tenemos, y sí duele ver chavitos
Ahí a veces piensa uno en ese expresidente Fox que decía, más vale no leer para no sufrir, porque ahora que sabemos cómo le impacta a un niño la falta de alimentos de pequeño y que eso le va a repercutir al final de su vida, el ver cómo los niños se atascan de puros chetos y todos esos conservadores químicos y saborizantes artificiales altamente cancerígenos, y ahí no están dando el mensaje, y sin embargo las mamás siguen dándoselos, ¿sí? La coca, en fin, no, esto no es tan sencillo. Yo como agrónomo me siento frustrado. Como fitomejorador tengo variedades, no es fácil lograrlas, ya las tengo. Se las entrego. Nos fue rete bien en el 2015. Vean un atlas agroalimentario de Zagarpa, el 2016. Aparece mi pueblo como el de mayor producción nacional de amaranto, un cultivo que casi nadie. Por fortuna tuve la suerte de mecanizarlo, le quité el trabajo físico muy fuerte a la gente y se impulsó. Vino un triste francés que nos compró, la gente se da cuenta que se vende y nos fuimos a 3.500 hectáreas. Nunca lo había visto. Nos fue re bien, pero ¿saben cuál es mi frustración? Ver cómo mis compañeros sacaron mucho dinero y nomás iban a gastárselo en el Oxxo, en Nescafés que son de mala calidad, lo que venden ahí, en puras Coca-Colas, en puras papitas, y entonces dije, no, sáquense a la goma. No entendieron el asunto de fondo, te lo traje para que alimentes a tus hijos. Y no, entonces ahí, mientras los medios de comunicación estén en manos privadas con otro tipo de rollos, no vamos a lograr generar la conciencia entre la sociedad. Pero eso no significa ni me vayan a interpretar que no hay que hacer nada, ¿no? Nosotros seguimos haciendo las cosas, estamos ayudando a sembrar a la gente, sí nos vamos por el lado de la alimentación y estamos siendo o pretendemos ser muy certeros en que se diferencie muy bien el crecimiento y el desarrollo, y también que se diferencie muy bien lo que es alimentarse o nutrirse. Digo, más bien comer o nutrirse. ¿Por qué? Porque el niño que come chote se le está comiendo, qué bueno, pero se está nutriendo, ahí está la duda. Entonces, pues muchas gracias. Chapingo creo que anda metido, no todos, les insisto, hay gente que también piensa que esto es una especie como de selección natural y que solamente sálvese el que pueda, pero no, yo creo que no, yo creo que esto tenemos que ir hacia una cuestión de conciencia, y entonces si ya aparentemente logramos concientizar a la mayoría y alguien decide tomar el rumbo de no alimentarse, bueno, digo, de no nutrirse, pues ese es su rollo, su gusto, ¿no? Pero ahorita tenemos esa deuda. Ojalá algún día hablemos de diferentes cifras, pero el problema está muy grave allá afuera. Muy bien, yo creo que el rector de Chapingo le acaba de dar también en otra clave, ¿no? Es decir, es el llamado de atención hacia los medios masivos de comunicación es importantísimo para decir, los pobres son los que están más en manos, por decirlo de alguna manera, de la publicidad, ¿no? O sea, lo que hagan los grandes consorcios para anunciar papitas, chetos, Coca-Colas, etcétera, etcétera, pega más en los que tienen menos información. Están hechos para la gente humilde, ¿no? Y sobre todo desnutrida. O sea, si ya no les funciona bien, entonces la publicidad entra más fácil, ¿no? Es otro de los grandes enemigos que tenemos, la publicidad, ¿no? Me decía una compañera del campo morelense, me decía, es que la Coca-Cola ya no es la chispa de la vida, es la chispa de la muerte, ¿no? ¿Cuándo vamos a empezar a hacer nosotros comerciales de ese tipo? Por ejemplo, queda clarísimo el ejemplo del tabaco, ¿no? ¿Cómo logró el Estado mexicano y en general la mayoría de los gobiernos del mundo sacar un vicio adictivo tan pesado como el tabaco, ¿no? Quitarle la publicidad al Marlboro de los coches Fórmula 1, quitarle, de todos lados se prohibió que se anunciara el tabaco, ¿no? Y nosotros no podemos quitar a la Coca-Cola, o a las Maruchan, o a las Sabritas, o a las tal, o sea, es decir, y no las podemos quitar de los patios de deportes de las escuelas primarias, ¿no? Que es poner la kriptonita en medio de los niños, ¿no? Entonces,
Por eso decía, señor rector, yo creo que la sociedad tiene que participar. Hay una canción que a mí me gusta mucho que se llama La respuesta está en el viento de Bob Dylan, ¿no? Y una de sus frases dice que hay que perder la costumbre que tenemos de al ver problemas voltear la cara, ¿no? O sea, no verlos. ¿Qué es lo que nos está pasando? O sea, realmente estamos viviendo en una sociedad donde preferimos no ver los problemas a entrarle a resolverlos, ¿no? Y de repente la protesta, y voy a decir otra cosa medio difícil, se está volviendo un negocio, ¿no? Antorcha campesina, ¿no? Pues creo que te cobran no sé cuánto por hacerte un bailable con las señoras desnudas, ¿no? Aquí en Reforma, si quieres protestar, ¿no? Y así, o sea, manifestaciones, tal, que ya son una forma de vida para ciertas, pero que no tocan los problemas realmente centrales de lo que estamos viviendo, ¿no? Como país, ¿no? Digo, lo de Trump y lo de cómo es posible que estén separando a los niños de los padres, ¿no? Y pues nosotros no hayamos hecho como mexicanos una manifestación, pues no sé, en Paseo de la Reforma, pero de unos 2 o 3 millones de gente. ¿Cómo nos podemos dejar agredir así por un loco, no? En fin, yo digo, y para cerrar, independientemente de que me gustó mucho el que me dijo que hay que actualizar, al compañero que me pidió que actualizara el programa de la nutrición ahorita, ¿no? Que yo creo que es muy razonable que sigamos haciendo trabajos de este tipo en general y que sigamos hablando de, ¿no? Ahorita estamos hablando de los problemas de las campañas como si realmente fueran problemas cuando no lo son, ¿no? Si es cierto que este señor se robó quién sabe cuánto dinero, pues que lo metan al tambo, ¿no? Pues ya es una denuncia pública. Pero en fin, yo les agradezco infinitamente su presencia. Me gustó mucho que este debate se extendiera, tal vez ya está un poquito más allá de lo necesario, pero estamos a la orden y si quieren que el cortito lo pasemos en sus lugares, pues nos hacen una llamada y nosotros se los prestamos inmediatamente, ¿no? Muchas gracias y buenas noches.